Si pudiéramos hablar de la virtud que tiene la teoría de los campos para un tesista colombiano, es que no deja por fuera ninguna reflexión, ninguna posibilidad de recurrir a la teoría que a bien tenga el tesista o el director o lo que exija el tema de investigación. En medio de estos principios generales de esta teoría podemos hablar y de comunicarnos y dialogar con otras teorías, otros métodos, de otras opiniones ortodoxas del mismo derecho o de otros campos. Por eso el campo de la sociología que propone sociología jurídica, como la de los campos, por antonomasia es interdisciplinario. Podemos hablar de economía, de historia, podemos hablar de muchos temas y de muchos autores dependiendo de lo que yo considere necesario para poder argumentar y para poder constatar o para poder definir el análisis de una situación investigativa. Es interdisciplinario, no está por fuera nada. Entonces eso nos permite ubicar y dialogar de una forma interesante con todos estos marcos teóricos por el hecho de ser interdisciplinario. La teoría de los campos juega con el individuo. ¿Por qué? Porque el campo en su conjunto es una estructura. El campo es una especie de elemento que congrega lo colectivo. Es heredera, por supuesto, del estructuralismo levi-straussiano, pero también a partir de ciertos debates y de ciertos elementos muy franceses que surgen dentro del mayo del 68, cuando los pensadores buscan el individuo para poderlo hacerlo como protagonista de las nuevas épocas de la historia. Pues en el campo también se aproxima al individuo a través de un concepto muy importante que hace juego con el que se llama hábitus, que ya es la misma estructura que de una u otra manera, o las estructuras se han interiorizado dentro del individuo, y que esa estructura se encuentra en cada individuo a manera, podríamos decir, de un disco duro donde se ha formateado de muchos elementos absorbidos del campo. Entonces el hábitus se convierte en la manera o el concepto que constantemente y dialécticamente va a jugar con el campo. Es lo que propone el individuo, lo que el individuo hace, y sobre todo lo convierte en estratega para poderse mover dentro de un espacio social, dentro de un espacio, dentro del mismo campo. Y ese hábitus se forma básicamente, el individuo depende de su contexto social donde nace, pero posteriormente hay un hábito secundario y otros hábitos que dependen de la profesión o de donde ejerce permanentemente sus roles. Por eso se puede hablar de un hábitus jurídico. Un hábitus jurídico sería la forma, no solamente del sujeto jurídico, sino la forma en que se ha profesionalizado. Allí ese individuo va a tener la impronta de la universidad, de la instrucción que ha recibido, de la educación que ha recibido como abogado, y por supuesto de valores como sujeto, como es el caso de la ética y otros. Entonces, dentro del campo también podríamos decir que, en cualquier tema vamos a decir quiénes son los personajes, los actores dentro de ese gran escenario del derecho, cómo actúan, cuáles son sus intereses, cuáles son sus estrategias, muy importante en todo lo que lo digo, cuáles son las estrategias, las fortalezas y la manera que esos individuos se mueven allí en su campo específico, si hablamos de un derecho penal o si hablamos de un derecho laboral, etc. Y entonces, si buscáramos, lo que dice esta teoría es buscar unas trayectorias de vida, tanto de la construcción del campo, por eso hablamos de historia, como del individuo. Esas trayectorias de vida del individuo nos permite entender muchas de sus formas de pensar y sus formas de actuar frente al derecho y de interpretar el derecho. Si hiciéramos un gran esquema de trayectorias de vida de los jueces, podríamos entender por qué de una u otra manera los jueces sentencian o toman decisiones jurídicas a partir de ciertos elementos
tanto personales como sus valores, como de su formación, como de los intereses que se obedezcan en determinado momento. Entonces, como ven, se agranda el tema. La teoría de los campos no está sola, sino que es un juego permanente con los individuos, con los sujetos que trabajan ahí, profesionales e incluso con los sujetos no profesionales que llamamos profanos, que son la parte de la sociedad que está dentro del campo pero no es profesional, pero sin ellos no se podría hacer nada. Entonces fíjense que todo lo que estamos hablando, vuelvo y repito, es susceptible de ser aplicado en muchos campos jurídicos. Tenemos el principio de construir y permitir hacer énfasis en lo que más nos interesa. Entonces ya no solamente es el individuo, no solamente la norma por la norma, sino los individuos que reciben la norma, de qué manera la reciben, de qué manera actúan, de qué manera hay una maquinaria al interior que se puede llamar los operarios jurídicos. Entonces ya entramos en un campo mucho más amplio, más real, y donde podemos realmente entender cómo opera el derecho en la práctica, que de eso se trata, de buscar todos estos elementos en la práctica, que está paralelo y que no riñe con todo el análisis dogmático, por ejemplo, del derecho.